¿Conoces la verdadera historia detrás de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles? Aunque es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su figura ha alcanzado una devoción extraordinaria, especialmente en América Latina. Pero ¿cómo es que este apóstol, a menudo eclipsado por otros más conocidos, llegó a ser un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan las situaciones más difíciles? San Judas Tadeo, cuyo nombre significa «alabanzas sean dadas a Dios», se enfrenta a un enigma histórico desde los tiempos de los primeros evangelios. Debido a que compartía el nombre con Judas Iscariote, el traidor de Jesús, muchas veces fue confundido o evitado en las Escrituras para no asociarlo con la traición. Esta confusión llevó a omisiones deliberadas en los evangelios, donde a menudo se le menciona simplemente como Tadeo, para diferenciarlo del infame Iscariote. Esta situación no solo afectó su presencia en la Biblia, sino que también ha generado debates que persisten hasta hoy sobre su verdadero papel y su vida. A pesar de la escasez de referencias en la Biblia, la tradición católica ha conservado relatos sobre la muerte de San Judas Tadeo que son, cuando menos, estremecedores. Según las historias más aceptadas, fue martirizado en Persia en el año 65 de la Era Común, junto con el apóstol Simón el Cananeo. Los detalles de su martirio son aterradores. Se dice que le aplastaron la cabeza con un mazo antes de decapitarlo. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre el lugar exacto de su martirio, ya que otras versiones sugieren que murió en Edesa, Anatolia, o incluso en otros lugares del antiguo mundo persa. San Judas Tadeo, a pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en las Escrituras, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable que lo llevó a enfrentar un final trágico y violento. Su muerte no solo es un testimonio de su devoción, sino también un reflejo de los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos en un mundo hostil a su mensaje. La tradición católica sostiene que San Judas Tadeo fue martirizado en Persia alrededor del año 65 de la Era Común, junto con su compañero, el apóstol Simón el Cananeo. Ambos habían estado predicando el Evangelio en una región dominada por creencias paganas, donde su mensaje encontró una feroz resistencia. Los sacerdotes paganos, viendo que su poder e influencia sobre la población estaban en peligro, decidieron eliminar a estos dos predicadores cristianos. El relato de su martirio es tan espeluznante como conmovedor. Según las crónicas, San Judas Tadeo fue capturado y brutalmente asesinado. Le aplastaron la cabeza con un mazo, un símbolo de la brutalidad de sus ejecutores y de la violencia que a menudo enfrentaron los primeros cristianos. Pero no se detuvieron ahí. Después de causarle una muerte dolorosa, procedieron a decapitarlo con un hacha o un shamir, asegurándose de que su mensaje de fe fuera silenciado de la manera más cruel posible. Aunque la versión más aceptada es la del martirio en Persia, existen otras versiones que ubican su muerte en diferentes lugares, como Edesa, en Anatolia. Estas diferencias en los relatos no hacen más que añadir un velo de misterio y tragedia a la figura de San Judas Tadeo, quien, sin importar el lugar exacto de su muerte, fue un mártir que entregó su vida por su fe. Algunas tradiciones incluso sugieren que su martirio fue aún más doloroso de lo que se describe en los relatos más conocidos. Se habla de torturas previas a su ejecución, donde fue sometido a castigos inhumanos para que renunciara a su fe y adorara a los ídolos paganos. Sin embargo, al igual que muchos otros mártires cristianos, San Judas Tadeo se mantuvo firme, prefiriendo la muerte antes que traicionar su creencia en Cristo. La muerte de San Judas Tadeo no solo marcó el fin de su vida terrenal, sino que también encendió la llama de la devoción entre los primeros cristianos. Su martirio se convirtió en un símbolo de la lucha por la fe en medio de la persecución, y su nombre, que una vez estuvo envuelto en el olvido debido a la confusión con Judas Iscariote, comenzó a ser recordado con reverencia.
El sacrificio de San Judas Tadeo sirvió para inspirar a otros cristianos a seguir predicando el Evangelio, a pesar de las amenazas y la violencia que pudieran enfrentar. Su historia, transmitida de generación en generación, se convirtió en un testimonio vivo de la fuerza de la fe y de la capacidad de los seres humanos para resistir ante la adversidad más extrema. Después de su muerte, el cuerpo de San Judas Tadeo fue trasladado en secreto a Roma, según algunos relatos, y enterrado en una cripta en la Basílica de San Pedro. Este acto de trasladar sus restos a un lugar sagrado fue una forma de preservar su memoria y ofrecer a los fieles un lugar donde pudieran venerarlo. La presencia de sus reliquias en Roma ha sido motivo de peregrinación para muchos devotos, quienes buscan en su santidad un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Sin embargo, no todos los relatos coinciden en la ubicación de sus restos. Algunas tradiciones sugieren que sus reliquias fueron llevadas a otros lugares remotos, como la cordillera del Pamir, donde supuestamente descansaron en un monasterio durante siglos. Estas variaciones en la historia de sus restos no hacen más que aumentar el misterio que rodea la figura de San Judas Tadeo, alimentando la devoción de quienes lo consideran un santo cercano, capaz de entender y ayudar en los momentos más difíciles. A pesar de la brutalidad de su muerte, San Judas Tadeo es recordado no solo como un mártir, sino como un símbolo de esperanza. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la persecución y la violencia parecen invencibles, la fe puede ofrecer una luz que guíe a las personas hacia la paz y la salvación. Su legado ha perdurado a través de los siglos, y su nombre, una vez asociado con la traición, ahora es sinónimo de intercesión divina en las causas más desesperadas. San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, continúa siendo un faro de esperanza para millones de personas que enfrentan situaciones aparentemente insuperables. Lo que hace a San Judas Tadeo una figura particularmente fascinante es la dualidad de su legado. Por un lado, fue un apóstol que sufrió una muerte brutal y que durante siglos fue ignorado en gran medida debido a su nombre. Por otro lado, es el mismo nombre que, siglos más tarde, se convertiría en un símbolo de esperanza y devoción. Esta paradoja entre la tragedia personal de Judas Tadeo y su posterior santificación como el protector de los desesperados añade una capa de complejidad a su historia, que ha sido venerada por generaciones de fieles en todo el mundo. Las imágenes de San Judas Tadeo suelen incluir armas como un hacha o una alabarda, símbolos de su martirio que sirven para recordar los instrumentos de su ejecución. Estas representaciones se encuentran en iglesias alrededor del mundo, especialmente en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. La iconografía de San Judas con estas armas no solo subraya la violencia de su muerte, sino que también refuerza su papel como un mártir cristiano, cuya fe fue tan inquebrantable que sufrió la tortura y la muerte antes de renunciar a sus creencias. A pesar de su trágica historia, San Judas Tadeo es más conocido hoy en día como el santo de las causas imposibles. Esta devoción surgió a partir de una revelación a Santa Brígida de Suecia en el siglo XIV, quien afirmó que Jesús le había prometido que quienes invocaran a San Judas en momentos de desesperación recibirían su ayuda. Esta creencia se extendió rápidamente y ha hecho de San Judas Tadeo una figura central en la vida espiritual de muchas personas, especialmente en América Latina, donde es visto como un faro de esperanza para aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. La devoción a San Judas Tadeo ha cruzado fronteras y ha encontrado un lugar especial en los corazones de millones de fieles en todo el mundo. En países como México, su figura es venerada en innumerables iglesias y el día de su festividad, el 28 de octubre, es un evento masivo que congrega a miles de devotos. Su popularidad se debe no solo a su papel como intercesor en causas desesperadas, sino también a la profunda conexión emocional que los fieles sienten con él al verlo como alguien que sufrió, pero que finalmente se convirtió en un símbolo de fortaleza y perseverancia.
El destino de los restos de San Judas Tadeo es otro tema rodeado de misterio. Algunos relatos indican que sus restos fueron llevados a Roma y se encuentran en la Basílica de San Pedro, donde son venerados por miles de devotos. Sin embargo, otras tradiciones sugieren que sus reliquias fueron trasladadas a lugares tan remotos como la cordillera del Pamir, que abarca partes de Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y China. Estas discrepancias en las historias han contribuido a la leyenda que rodea a San Judas Tadeo, añadiendo un aura de misterio a su figura ya venerada. Cada 28 de octubre, la Iglesia Católica celebra la festividad de San Judas Tadeo junto con Simón el Cananeo. Esta fecha ha sido marcada en los calendarios litúrgicos desde la Edad Media y se ha mantenido como un día de especial devoción para millones de fieles. En esta ocasión, se realizan procesiones, misas y otras ceremonias en su honor, y miles de personas acuden a las iglesias para agradecer los favores recibidos o para pedir la intercesión del santo en momentos difíciles. San Judas Tadeo es un apóstol que, a pesar de su presencia limitada en las Escrituras, ha dejado una huella profunda en la fe de millones de personas alrededor del mundo. Su historia, marcada por la confusión de su nombre, su martirio violento y su posterior veneración como el santo de las causas imposibles, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar esperanza en medio de la adversidad. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a compartirlo con tus seres queridos y a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda, en los momentos más oscuros, San Judas Tadeo puede ser el intercesor que te guíe hacia la luz.